Posteriormente, siguiendo el programa, esperemos invitar a los tres ponentes, al doctor Vasco, la licenciada María, al licenciado Jaime Castellanos, y si podrían pasar a lo que es la mesa de discusión. En este primer bloque, que es importante, ¿no? Para poder hacer algunas preguntas del público y aparte también algunos comentarios especiales, ¿no? Del caso. Aprovechando que el público puede ir generando sus preguntas a través de acá de la plataforma Zoom, eh, me parece muy interesante, doctor Vasco. Quisiera hacer algún comentario quizá, doctor, de su parte. Doctor Vasco, lo que es la simulación médica, ¿no? Yo creo que la simulación médica no solamente en el ámbito hospitalario, ¿no? En pregrado ya se van haciendo, los estudiantes de medicina se van haciendo el entrenamiento en habilidades clínicas y también lo que es la forma de comunicarnos, ¿no? Lamentablemente, cuando somos estudiantes, a veces no nos enseñan, ¿no? A dar malas noticias o a dar el enfoque adecuado para tratar a la familia, y eso a veces lo aprendemos en el campo clínico ya siendo de asistentes. Y realmente, por ejemplo, ¿usted qué sugeriría, doctor, en caso, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un código rojo, un paro, digamos, ¿no? Actúa UCI, actúa emergencia. Se podría usar ese ambiente como para hacer un debriefing, ¿no? Después de que se ha solucionado el paro, para ver si hemos actuado bien, el de UCI, la emergencia, el anestesiólogo, se ha actuado bien, ¿no? Un debriefing, ¿no? Para ver qué punto se puede reforzar en ese paciente una vez que ya se hizo el paro, ¿no? Poder, a dar puntos de aprendizaje, no solamente en UCI, ¿no? Sino también a veces anestesio que viene a apoyar en el código rojo de un paro cardíaco materno. Y así cada actor sepa qué es lo que hizo bien, qué es lo que hizo mal, ¿no? Después, se sugeriría en ese momento, ¿no? O para tener en cuenta que a veces tenemos la parte teórica, pero al momento de la acción nos falta trabajar en equipo coordinadamente, ¿no? Entonces, si tiene alguna experiencia de otra sugerencia, por ejemplo, ¿no? En mi caso de esas acciones. Sí, la literatura la llama, pues no me gusta llamarlo así, pero muchos lo llaman como el debriefing en caliente y el debriefing frío. Entonces, hablamos de debriefing en caliente a ese debriefing clínico, donde personas que tienen las competencias son capaces de, primero, evaluar si la dinámica del servicio permite poder hacer un debriefing, porque eso también es una virtud muy importante. A veces estamos muy agobiados, tenemos múltiples tareas y es difícil hacerlo, pero uno sí lo debe verbalizar, decir, mire, estamos en esta situación, tenemos pendientes dos ingresos, hay que ir a apoyar otro servicio que nos llamaron que hay una paciente inestable, pero considero que lo que nos acaba de pasar asociado a ese paciente que tenía soporte vasopresor en dosis altas con múltiples medicamentos, y se acabaron los medicamentos y tuvimos un periodo de choque prolongado mientras reponíamos los medicamentos, atentó contra la seguridad y debemos hablar de eso. O sea, hay que dejarlo planteado y buscar el espacio. Y sí, cuando ya lo conciliamos, como les mostré, hay muchas estrategias, todas ellas han mostrado beneficio, y lo importante es que los clínicos nos debemos capacitar y entrenar en esas estrategias para hacerlo no de manera punitiva, sino con lo que denominamos en simulación con buen juicio. Entre más participantes de todas las áreas interprofesional podamos tener, mucho mejor, y si lo podemos hacer en escenarios de simulación, en centros de simulación o inclusive in situ, pero en espacios protegidos para hacer eso, sería lo ideal para no tener que depender tanto de solo situaciones clínicas. Gracias, doctor Vasco. Tenemos una pregunta en el chat del auditorio. La Lisbeth Paucar, muy importante lo de la humanización de la atención, pero ¿cómo enfrentar a algunos familiares que tienen la personalidad conflictiva? De repente, el licenciado Castellanos, la licenciada Ana María. Le doy la palabra a la dama de Ana María, por favor. Bueno, muchas gracias. En realidad, a mí no me gusta cuando decimos familia conflictiva. En realidad, es como un rótulo, ¿no? Entonces lo rotulamos y ya ahí ya todos nos ponemos que la familia es conflictiva. En realidad es una familia que tiene un conflicto
como les decía, yo no sé cómo actuaría ante ese conflicto, yo enfermera, cómo actuaría ante esa situación, ¿no? Son familias con un conflicto y nosotros lo que hicimos fue, sí teníamos conflictos antes, cuando no teníamos la terapia intensiva abierta. Cuando empezamos a tener dos cosas, desde el año 2003 damos informes interdisciplinarios, eso nos facilitó un montón la relación con la familia, porque la enfermera sabe lo que el paciente sabe, y además en ese entorno de, de informes que deben ser en una habitación, que deben estar todos sentados, y todo lo que son las estrategias de comunicación que se tendrían que usar en un informe de médico, que cuesta, pero hay que ir en esa línea. Cuando uno participa, ahí se da cuenta de lo que lo conflictúa a la familia. Enfermería se empieza a dar cuenta, por empezar, ¿no? Entonces uno se anticipa a algunas situaciones que podrían llegar a generar conflicto. Cuando nosotros abrimos la unidad de cuidados intensivos, no digo que llevamos el conflicto a cero, pero se disminuyeron un montón los conflictos porque la familia va con otra entrada. Primero nos ve trabajar a nosotros, nos ve trabajar a nosotros. Porque cuando entra la visita nos ve a nosotros sentaditos ahí, o con el celular, o se van algunos a tomarse un café, y estamos como alejados del paciente porque le permitimos a la familia, cosa que es un concepto erróneo, porque en realidad cuando llega la familia es cuando nosotros también tenemos que estar cerca del paciente, explicándole qué es lo que tiene que hacer, que lo puede tocar. A veces están parados alrededor de la cama y no se animan a tocarlo porque tiene catéteres en su arteria radial, porque tiene catéteres en sus brazos, animarlos a que los toquen, a que los acaricien, a que le puedan hacer masajes. Y realmente se disminuyen los conflictos, porque ellos ya vieron que nosotros lo acomodamos en la cama y al rato el paciente estaba desacomodado. Si no vieron que nosotros lo acomodamos, después entran a la visita y dicen, está todo desacomodado, está mal posicionado en la cama, está con dolor y el enfermero está con dolor, el suero no pasa, está sonando la alarma, pero si ven que estamos nosotros trabajando, esos conflictos se empiezan a bajar. Y lo otro es la información, que ahí tenemos mucho que ver el equipo. Yo creo que los conflictos habitualmente en las unidades de cuidados intensivos se deben a la falta de información correcta. Son problemas generalmente de comunicación, de cómo se dicen las cosas, de que la familia a veces no entendía el informe. Bueno, tiene que esperar hasta la tarde que le den el otro informe. Entonces se conflictúa horas y horas porque no entiende las cosas. Hay mucho mecanismo, pero en realidad lo que yo le puedo decir desde mi experiencia, que se disminuyen los conflictos cuando la familia está dentro. Porque la familia ve, porque la familia empieza a aceptar. Sí, estuvo con fiebre, sí, yo vi hoy que lo bañaron, sí, yo vi hoy que lo sentaron, sí, yo vi hoy que le hicieron el analgésico, sí, yo vi hoy que lo vio el médico, sí, yo vi hoy que lo llevaron a un estudio. Ya empieza a tener otra mirada. No sé si esa es la respuesta correcta, son más Sí, que nada. un Esto punto tiene que ver muy, con la experiencia. un punto muy importante que ha tratado, ¿no? El hecho también de que nosotros como profesionales estemos cerca también a la familia, ¿no? Y la comunicación asertiva y empática, ¿no? Tenemos otra consulta de Janet Ariza. Buenos días, excelentes exposiciones. Su pregunta es, ¿cómo sería el abordaje al familiar ante el paciente terminal? ¿Cómo se brindaría el apoyo emocional a la familia? Bueno, voy a tomarla de mi parte. Pienso que cuando un paciente es terminal, siempre hay que aplicar la bioética, los principios bioéticos para resolver dilemas. Un paciente terminal es un paciente que hay que ayudarle al buen morir. Es un paciente que tiene que estar hidratado, es un paciente que tiene que tener un alivio del dolor con un medicamento opiáceo fuerte y es un paciente que permanece con su familia en la habitación o alrededor del área donde se encuentre. Cuando la familia previamente ha tenido un entorno informativo donde la empatía, la confianza, el respeto, la comprensión se han marcado en un diálogo franco, donde puede haber un familiar difícil, como solía decir usted en la pregunta anterior, donde a esa persona se le pregunta por qué está tan tenso, en qué podemos ayudarle, cuáles son sus dudas. Aquí estamos todos atendiendo a su familiar para que las cosas se desarrollen en el mejor desempeño. Si la familia está consciente de que a pocas horas puede pasar o ocurrir el deceso,
Si la familia se le permite tocarlo, ve que está siendo atendido, que todavía a pesar de que la fase terminal puede indicar de que ya no hay medidas extraordinarias que hacer, pero se le sigue aliviando el dolor, se le sigue hidratando, se le permite la compañía, posiblemente ya se le haya suspendido la alimentación enteral al menos. También se puede colocar, digamos, un polivitamínico intravenoso. Siempre vamos a tener una buena respuesta. Pero si nosotros empezamos a coartar y limitar la visita, como decía Ana María, a horarios específicos, eso se rompe. Y yo siempre, bueno, también he paseado un poquito por Latinoamérica, un poco por Europa, he escuchado a mucha gente hablar de humanización, pero quizás la realidad dista mucho de lo que se habla. A veces se habla mucho de humanización, pero las unidades siguen siendo rígidas, cerradas. Cito un ejemplo, por ejemplo, durante la pandemia, yo coordiné una sala de terapia intensiva donde mi médico jefe, casualmente también era extranjero en este país, igual que yo nací en Colombia, criado en Venezuela, él nació en Cuba, estudió en Estados Unidos y nos juntamos acá y empezamos a hacer esquemas diferentes. En otros lados, los pacientes con COVID no se reanimaban, no se les dejaba la visita. Nosotros hicimos una especie de trabajo importante, hablamos con el alcalde, logramos que nos dieran una línea telefónica y varios teléfonos donde teníamos chat con los familiares de los pacientes internados y para empezar le hacíamos videoconferencias o videollamadas desde la sala de terapia intensiva con toda la indumentaria para el momento que usábamos para tratar el COVID. Y eso lográbamos muchísimos avances en los pacientes. El paciente que se iba despertando, que se iba despronando, el que se iba estubando, el que se iba sacando de la cama, el hecho de ver a su familiar por una videollamada era muy interesante. Y ya después fuimos un poco más atrevidos, dejábamos pasar los pacientes, aquel paciente con soporte de 2 o 3 vasopresores, 2 inotrópicos, con FIO2 al 100% con alto PI, que ya iba a fallecer, también se le permitía la presencia de los familiares, evidentemente con toda la protección. Y los que cumplían años recibían su toque de guitarra o cualquier enfermero, mi compañero que sabía de música o cualquier residente, también teníamos esa atención directa. Entonces, cuando el paciente siente que es importante y la familia siente que sí tiene una buena acogida en una sala, difícilmente uno va a recibir problemas, conflictos, demandas. Entonces, siempre es importante tener un equipo entrenado con mucho profesionalismo que se aboque a aplicar la humanización en todos los sentidos y, como decíamos, a que aprenda también a dar las malas o las buenas noticias aplicando los principios de la mnemotecnia empathy, como lo vimos en la ponencia que les acabé de presentar. El secreto de todo es buena comunicación. El secreto de todo es tener un plan de acción. El secreto de todo es conocer la fisiopatología del paciente para poder informar adecuadamente a la familia y también predecir el pronóstico acorde a la evolución clínica que tiene. Gracias, licenciado Castellanos. Antes de darle la palabra a la doctora Lourdes Paredes, hay otra preguntita a través del chat de Rocío Chavarri. Felicitar a la licenciada Ana Bejarano por su exposición y la pregunta me parece que es para ella. Es ¿cómo se podría trabajar en el caso de que los familiares no quieran ingresar a ver a los pacientes por miedo o temor? ¿En qué momento pedir ayuda al personal de psicología? Bueno, no sé, Jaime, nosotros no tenemos un departamento de psicología en nuestra institución que trabaje continuamente con nosotros. O sea, lo hacemos con interconsultas cuando detectamos alguna necesidad o porque es un privado, digamos, es del seguro como del seguro social, como de una obra social, no es la parte pública que sí tienen los departamentos de salud mental, pero nosotros no tenemos un departamento de salud mental, así que la psicología va por la parte de la necesidad de la familia y se hacen las interconsultas externas a psicología.
Eso es una falencia que tenemos, que muchas veces la hemos necesitado, pero bueno, lo que hacemos es nosotros nos interiorizamos, nos formamos, buscamos la interconsulta y vamos haciendo protocolos en base a lo que vamos aprendiendo. Por ejemplo, con la parte de niños nos enseñaron la parte también de psicología, a trabajar con eso. Lo mismo todo lo que es lo que hablaban recién de todo el proceso de la muerte, ¿no? Que es un temón también, todo lo que implica el proceso, acompañar en el proceso de la muerte. Porque es fácil cuando decimos, bueno, falleció el paciente, pasen todos a verlo. Ahí no está el secreto. El secreto está en cómo hacemos para que esa familia acompañe en el proceso de la muerte y tenga una despedida como todos deseamos, ¿no? Con respecto a quienes tienen miedo de ingresar, la decisión de la terapia abierta, de acompañar durante la internación, es una decisión de la familia. Nosotros abrimos la posibilidad de... Lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarles que, aún en ausencia de ellos, su familiar va a estar cuidado. Porque si nosotros les hacemos sentir que los necesitamos sí o sí a ellos, dejan horas, dejan trabajo, piden certificados, o sea, los agotamos a los familiares porque ellos sienten que tienen la obligación de estar. El estar es por una necesidad, tiene que ser, lo tenemos que hacer sentir como una necesidad de ambos y como una elección. Lo mismo que la entrada de los niños. O sea, nosotros lo tomamos como, estas son las posibilidades que nosotros brindamos. Pero si ustedes no están, nosotros también brindamos esos cuidados. Eso hay que asegurárselos a la familia, ¿no? No hacerlo sentir como una obligación, porque es agotador en realidad estar todo el día en una unidad de cuidados intensivos. Debe ser una elección y ellos deben elegir dentro de su círculo familiar quiénes van a ser. Nosotros le damos una cartilla con todo lo que ellos pueden hacer, se pueden armar sus guardias, pueden que se turnen, que no se queden a la noche, que descansen, que se vayan a almorzar, que duerman una siesta, como se duerme acá en Argentina, en algunas provincias, dormir la siesta es súper importante para resetearte y seguir en el día, que vengan cuando puedan, que si tienen ganas de venir a las 3 de la mañana porque tienen un presentimiento de algo, que vengan, que si quieren llamar a las 3 de la madrugada porque ellos sintieron algo, tuvieron una sensación o un sueño, una pesadilla, lo que sea, que nos llamen, que nos pregunten, o sea, darles la opción, es una opción, es una posibilidad. A veces sí les pedimos eh, que estén en las cosas claves. Por ejemplo, cuando vamos a destetar un paciente, le pedimos que nos acompañen porque el destete de un paciente es súper estresante y muchas veces fracasa porque no tenemos, porque el paciente está con temor. Que acompañen en situaciones donde vamos a dar informes que son importantes y que tenemos que tener también la palabra del familiar, que acompañen, por supuesto, en todo lo que es el proceso de la muerte, que acompañen cuando nosotros decidimos no sedar al paciente, ¿está? Que acompañen cuando nosotros vemos que tuvimos que hacerle sujeción mecánica al paciente. En esos momentos sí les pedimos que nos ayuden. O cuando comenzamos con la rehabilitación precoz, cuando empezamos a sentarlo al paciente, cuando empezamos a sacarlo de la cama, a nuestros pacientes, ahí también les pedimos que estén. Le damos opciones. Yo creo que lo más importante es darle la opción del estar. Y obviamente que la familia elige estar. Siempre la familia va a elegir estar. Gracias, doctora. Muy claras sus formas de mensajes y recomendaciones. A continuación le doy pase a la doctora Lourdes, creo que también quería dar algunos comentarios. Sí, muy buenos días con todos los ponentes de esta primera parte de nuestro curso internacional. Es muy importante lo que se ha comentado al momento y estamos viendo que ha motivado a que se hagan bastantes preguntas con respecto al manejo, en este caso de la parte más emocional, de manejo de cómo nosotros nos acercamos y abordamos a la familia, ¿no? Eh, Solamente para que también tratemos de direccionar las preguntas, preguntarles a los ponentes sobre
¿qué opinan ellos de manejar, ¿no? Estos tres escenarios que incluyen desde la parte médica, ¿no? La parte del equipo médico, que obviamente va a manejar un lenguaje mucho más técnico, la otra esfera que es la parte de la familia, ¿no? Que está muchas veces fuera de los ambientes y esperando alguna noticia, y el otro escenario que es de la paciente, ¿no? En este caso, pacientes que son obstétricas, que en su mayoría pueden o no ya tener niños a su cargo y que tienen una familia, ¿no? A su cargo, y que están teniendo, digamos, otra percepción de lo que está ocurriendo con su enfermedad. O sea, tal vez diferenciar estos tres escenarios y tener, digamos, un discurso para cada uno de ellos, sería interesante, sería una buena estrategia. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, vamos a hablar un poquito de, más que opinión, experiencia nuestra, porque a veces podemos pensar sobre lo que es ideal, pero ¿qué estamos haciendo como real? Nosotros tenemos un servicio social. Tenemos un servicio de psicología en la sala de terapia intensiva. Hay una psicóloga de adultos y para la parte de UCI pediátrica hay una psicóloga pediátrica. Es más que todos siempre anda vestida de payaso o cualquier figura de Disney que esté de moda. Digamos que todo comienza desde el primer contacto. Como decía también la licenciada, es importante evaluar la familia, el núcleo familiar. Cuando el médico suele dar los reportes, el adjunto del especialista, muchas veces el residente, siempre está la psicólogo y una enfermera. Son 3 personas que van a conversar con el paciente. A veces para un hospital o una institución, contratar a un psicólogo y tenerlo en terapia intensiva puede parecer algo costoso, pero realmente es una buena inversión. Tienes menos quejas, tienes mayor satisfacción, tienes mayor seguimiento de los pacientes. Y muchas veces el paciente sale de terapia intensiva y no sabemos cómo está a los 6 meses, sobrevivió o no sobrevivió, si sigue con el síndrome post-UCI. Entonces, esos detalles también son importantes y ahí es donde el trabajo social no solo gestiona los recursos o los exámenes que el hospital no puede dar para que se realice en otro medio un prestador de servicios, sino también hace un seguimiento a la situación post-UCI del paciente. Si nosotros concatenamos todo, no podemos dejarle todo el trabajo a los médicos y a los enfermeros. Siempre necesitamos apoyo general. Y si nosotros, desde la base y la perspectiva de ser directores de una sala, gestionamos, necesitamos un psicólogo, necesitamos aquí la trabajadora social, necesitamos tener una conversación muy abierta con la familia, escenarios donde podamos compartir y la gente se siente tranquila. Necesitamos cambiarle el aspecto de esos colores rígidos, azules, grises, que suelen tener nuestras salas, que producen depresión tan solo entrar. Entonces, ya empezamos a hacer un trabajo macro importante. Cuando buscamos organizaciones que nos financien, nos ayuden con las pinturas, que nos regalen algún sofá cómodo, algunos televisores para poner en las salas de los pequeños, porque recordemos que todo esto también forma parte de una inversión económica, nosotros empezamos a lograr muchas cosas. Y en vez de utilizar las redes sociales para tantas cosas que suelen utilizarse, como ventas, negocios, promociones, influencers, etcétera, etcétera, también ir a la radio, fomentar lo que se está haciendo en nuestro hospital, hablar, por ejemplo, de un embarazo sano, hablar de la preeclampsia, hablar del cuidado crítico, hablar de la importancia del consumo del cloruro, de la sal, entre otros aspectos. Nosotros empezamos a hacer un trabajo, digamos, desde abajo. Porque a veces podemos opinar y decir, pero si no tenemos el equipo no estamos haciendo nada, las palabras se las lleva el viento. Entonces tenemos que sentarnos con las ideas, presentar el proyecto y hacerlo crecer. Yo hoy día no estoy en esa sala de terapia intensiva, pero me siento muy orgulloso de haber trabajado en ella con un equipo tan importante donde fueron tomados algunos aspectos y creo que hemos dejado una gran huella. Esa es mi experiencia y se las quería contar. Gracias, doctora, por la pregunta, doctora Lourdes.
Hay otra pregunta y podemos juntar una más sobre los aspectos legales, ¿no? Hay situaciones en las que las pacientes, por el miedo, ¿no? Temor, desconocimiento, evitan firmar incluso consentimientos, ¿no? Para la realización de procedimientos de emergencia, ¿no? ¿Qué opinión les merece? En este caso, puede que la familia esté de acuerdo y la paciente no, y qué componentes, digamos, legales se deberían de tomar en cuenta para finalizar este bloque. Sí, doctor, la pregunta que dio la doctora Lourdes es también parte de un oyente, Milagros Cueva, ¿no? Que también es similar a lo que dijo la doctora Lourdes, la pregunta. Más que todo en el ámbito de donde la paciente niega a someterse a un procedimiento de emergencia, ¿no? ¿Cómo se puede dar el abordaje con la familia? Que vuelva a participar, no sé si Ana María tiene alguna experiencia en el área. Nosotros también dentro del hospital tenemos 3 asesores jurídicos. Hay 2 que se encargan de todo lo que son la parte de los contratos que cumplan con todas las especificaciones para adquirir los insumos del hospital. Pero hay un consultor legal que específicamente atiende las quejas de la familia y también se apersona en la sala de terapia intensiva para resolver cualquier conflicto con relación a la firma o no de un consentimiento informado. Si un paciente no tiene ningún efecto de algún medicamento que pueda coartar su opinión, su decisión sobre el principio de lo que se llama la autonomía, el familiar puede decir lo que quiera, pero es su cuerpo, es su vida. Si está totalmente lúcido, si se comprueba que no tiene ningún efecto de alguna sustancia que pueda cambiar su forma de pensar, él mismo, si decidió hacerse el tratamiento, es el que va a firmar porque es el dueño de su vida. No pasa eso cuando es un menor de edad, evidentemente, donde los padres son los que toman la decisión, pero muchas veces ya hemos visto incluso en los casos de familiares de pacientes, de testigos de Jehová, donde no aceptan transfusiones de sangre, que es necesario a veces traer hasta un fiscal del Ministerio Público para demostrarle que de no pasarse el concentrado globular, la anemia puede evidentemente matar o hacer que pierda la vida el niño. Entonces son situaciones bastante diferentes, pero el apoyo legal siempre debe estar en todas las instituciones. Los documentos y formatos tienen que ser pasados por asesoría jurídica para que tengan la respuesta y la aprobación del mismo con base a las leyes que tenga cada país. Ok, muchas gracias. Bueno, en definitiva, este tema, todos estos tópicos que se han tocado en esta primera parte son importantes, ¿no? Y como vemos, toda la implementación tiene etapas, tenemos que tomar estrategias, tal vez incluso copiar algunas experiencias positivas de lugares, ¿no? Como los que pues, Lourdes, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante, doctor Díaz. Parece que el audio está mal del doctor Alberto Díaz. Disculpe, ¿se escucha, doctor Díaz? Adelante. Bueno, creo que el audio está fallando. Bueno, básicamente lo que... No sé si me escuchan. Sí. Sí. Sí, doctor, recién se le escucha. Buenos días. Sí, se le escucha, doctor. Muy buenos días. No sé si se me escucha. Sí, doctor, se escucha. Ahora sí se le escucha mejor, doctor. Positivo, Alberto.
¿Qué tal, Jaimito? Mucho gusto y muchísimas gracias. Escucharte siempre es tan grato, uno aprende tanto, sobre todo en relación a estos temas nuevos que mucho tiempo hemos, como nos decía el profesor Mauricio Vasco, no eran parte de nuestra formación formal, ¿no? Tanto en enfermería como en medicina intensiva. Entonces, han ganado mucho espacio, digámoslo así, de forma merecida, ¿no? En todos estos aspectos que hemos tratado esta mañana, ¿no? Quiero agradecerte por tu magnífica presentación, igual a la licenciada Ana María Bejarano, con ustedes dos hemos compartido muchos lugares, escenarios y muchas experiencias de formación, al igual que con el maestro Mauricio Vasco, ¿no? Que también igual tengo el gusto con él de haber compartido muchos eventos y haber participado e invitado por él en los cursos de la Universidad CES de Medellín. Muchísimas gracias a los tres, han sido tres magníficas presentaciones las que hemos tenido hoy día en la mañana y que nos han abierto y han motivado muchas preguntas que estoy seguro que son en realidad quizás el valor más alto de las tres conferencias de ustedes, ¿no? Hacernos cambiar nuestra forma de enfocar a la familia, al paciente crítico y verlo no como un objeto de estudio, de análisis nada más y de diagnóstico, sino como un sujeto que está sufriendo al igual que su familia, ¿no? Muchísimas gracias a los tres, un gran abrazo, espero podernos encontrar pronto igual con los tres en algún evento. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Gracias por la invitación. Un placer. Gracias, Anita, gracias, Jaimito, y gracias, doctor Mauricio. Muchas gracias, doctores, de verdad. Muy amable con todas sus ponencias y grandes experiencias que tenemos, ¿no? Adelante, le voy a dar paso a la doctora Lourdes porque tenemos que seguir con el programa del curso.